Plana hablando de los casos de abusos y de pederastia en el seno de la Iglesia Católica. Hoy con Marie Malsac, periodista del diario católico La Croix, Loïc Fachon, nuestra excorresponsal en Santiago, Francisca Salas, doctora en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París. Sepamos ya quién es nuestro personaje de la semana. Los obispos franceses. La Conferencia Episcopal Francesa invitó a una decena de víctimas de pederastia por parte de clérigos a la reunión de otoño que mantuvieron justo el pasado fin de semana en la ciudad santuario de Lourdes, al suroeste de Francia, donde se propuso crear una comisión de investigación independiente sobre estos casos. Con estos gestos, el episcopado francés quiere salir al paso de las críticas de la sociedad en medio de varios procesos mediáticos abiertos por encubrimiento de curas acusados de pederastia. Bueno, sin embargo, algunas asociaciones de víctimas consideran que hay mucho de comunicación, pero poco de realidad en todo esto, Marí. Sí, o sea, yo creo que... Hay críticas. Hay críticas porque, o sea, porque se critica el modo en el que las víctimas han podido hablar en Lourdes, etc. Sí. Y es cierto que se puede hacer más y mejor, y eso está claro. Yo creo que también hay que subrayar que se ha dado un paso adelante, y eso es importante decirlo. Decir que hace algunos años era imposible pensar que los obispos acogieran a las víctimas para que cuenten sus historias, su sufrimiento, su trauma, los estragos interiores que puede provocar un abuso en una persona, que sea niño o no. Y lo han aceptado. Ha sido, yo creo, una cosa debatida también entre los mismos obispos. O sea, hay obispos que todavía no están muy a su... O sea, que les ha costado mucho. Les ha costado. O sea, que yo creo que se tiene que subrayar, aunque también se tiene que empujar a que se haga más, pero se tiene que subrayar este paso positivo. Porque ahora lo que se va a dar va a ser implicar más a las víctimas en la lucha contra los abusos, que es, en mi opinión, la cosa que faltaba hasta ahora en esta cuestión. Estos pasos que nos pueden parecer muy grandes o muy pequeños, cierta responsabilidad en ellos de ejercer presión sobre las instituciones eclesiásticas, vienen de los medios de comunicación también. Podemos hablar del rol que ejercen los medios de comunicación que ejercemos en todo este asunto. Francisca. Por supuesto, la importancia de los medios de comunicación para la transparencia es fundamental para el caso de Chile, es decir, Informe Especial ha sido en eso un puntal. Creo que finalmente el hecho de hacer frente a estas acusaciones tiene que ver con una mediatización, y una mediatización de un caso que es emblemático porque también afecta a la élite chilena. Eso no quiere decir que no hayan otros casos en otras diócesis que sean más, vamos a decir, ligadas al mundo popular, pero en este caso estamos hablando de Caradima, que es una persona que además tiene una vinculación con el poder económico chileno muy importante, con la familia Mate, con también otras personas ligadas al mundo conservador y por lo tanto y a la jerarquía, ¿no? Entonces vamos a decir que en la medida que los medios de comunicación están presentes y hacen una presión por sacar a la luz nuevas informaciones, es que en el fondo esto ha ido avanzando y que se han generado debates sociales que permiten justamente pujar por una mayor transparencia, por procedimientos, pero aún pareciera no ser suficiente, aún pareciera que la jerarquía tiene mucho miedo al cambio. Loïc, no sé cómo ha visto usted, que fue nuestra corresponsal allí en Santiago, este reflejo en los medios chilenos de todo lo que pasaba. Sí, justo iba a decir que están jugando un papel importante los medios de comunicación chilenos, pero como decía antes, son muy conservadores los medios de comunicación en Chile y todavía creo que queda mucho por hacer. Por ejemplo, todavía entrevistan mucho al arzobispo de Santiago, que tiene una demanda civil por encubrimiento en el caso de los abusos sexuales de Caradima, y él sigue siendo un personaje muy importante, ¿no? en el panorama mediático del país. Cuando se habló de la ley del aborto, le dan la palabra y su palabra todavía tiene mucho poder. Es una persona todavía respetada en Chile, tengo la impresión, por lo menos por algunas personas, y parece por los medios de comunicación. Entonces, sí,
podrían hacer más, yo creo, los medios, por ejemplo, en Chile. En Estados Unidos se han multiplicado las investigaciones en los últimos meses sobre sacerdotes pedófilos. Filadelfia, Virginia, Missouri, Nuevo México. Sobre todo parece que las cosas se han movido a partir de un informe publicado este verano que implicaba a 300 sacerdotes y que tuvo, entre otras consecuencias, la apertura de una investigación a nivel federal. Este informe, seguido de la investigación federal, puede potenciar aún más que se haga luz en el caso estadounidense. Francisca. Bueno, yo creo que hoy día estamos frente a instituciones que ejercen una influencia entre, o sea, unas y otras. Vamos a decir, yo creo que el hecho de que se hagan investigaciones en Australia y en Estados Unidos o incluso acá en Francia tiene un impacto en Latinoamérica. Claro. Porque podemos sospechar, todo esto viene porque podemos sospechar de cómo funciona la justicia ordinaria en ciertos países donde la Iglesia Católica puede tener una implementación. Pero cuando hablamos de la justicia, más o menos de las garantías judiciales que puede ofrecer un sistema como el estadounidense, como el australiano, ahí hay un peso específico también, ¿no? Ahora, yo creo que la justicia en Chile, en esto es bastante sólida la tradición judicial que existe en Chile. Ahora, yo creo que el problema está en que, como decía antes, bueno, hubo destrucción de pruebas, hubo encubrimiento por parte de la jerarquía, incluso, bueno, la Fiscalía recibió presiones de sectores económicos importantes y creo que también, bueno, habría que hacer un mea culpa dentro de todo esto del Estado, porque el Estado también tiene una misión de protección frente a sus ciudadanos. Es decir, que incluso hay antecedentes de que los fiscales estaban al tanto ya en 2004 de esta situación. Y bueno, ¿qué pasó con la justicia civil en este caso? Creo que cuando estamos frente a situaciones tan complejas en donde hay instituciones que tienen tanto poder, hay que asumir que también las instituciones tienen una influencia entre ellas. En el caso de Chile, nosotros estamos frente a un Estado que no es laico. Es decir, no estamos frente a un Estado como el francés que se declara laico. En la Constitución de 1980, que es la Constitución que rige actualmente el país, no aparece la palabra laico. Es decir, nosotros estamos frente a un Estado no confesional, es decir, que asume que el catolicismo no es su religión oficial, pero eso no significa que no esté protegido a través de las leyes del Estado. Es decir, cuando se separa el Estado chileno y la Iglesia en 1925, no hay un concordato que medie. Es decir, que aquellas garantías que necesita la Iglesia chilena para permanecer en territorio chileno son protegidas por el Código Civil y por la Carta Magna, es decir, por la Constitución. Es decir, las leyes chilenas protegen una situación, vamos a decir, un cierto estatus de la Iglesia Católica. Y hay que añadir que esta Constitución del 1980 fue escrita bajo la dictadura de Pinochet y es su brazo derecho, si así se puede decir, Jaime Guzmán, que la escribió. Entonces, su legitimidad está cuestionada. Y hablando también de la justicia civil en Chile, hay una traba que es la prescripción, ¿no?, de los abusos sexuales. Si no me equivoco, son 5 años. Y el gobierno actual, que es de derecha, de Sebastián Piñera en Chile, ha propuesto la imprescriptibilidad de los abusos sexuales y un ministro de la Corte Suprema rechazó, ¿no?, esto. Entonces, estos 5 años es una traba para las víctimas y para comparar, en Francia son 20 o 30 años de prescripción según si la víctima tenía más o menos de 15 años cuando ocurrieron los hechos. Y voy a aprovechar sobre este tema porque esto, por ejemplo, antes se hablaba de qué medidas podía tomar el Papa para mejorar la lucha. Otra cosa es que ya se puede levantar esa prescripción en los casos de abuso sobre menores, pero ahora la cuestión sería de levantar la prescripción de forma automática. No solo si se pide, pero de forma automática cuando se trata de un abuso sobre un menor, ya no hay prescripción. O sea, esto es una cosa que se está trabajando ahora en el Vaticano. Bueno, pues hemos hablado de la justicia, hemos hablado de las víctimas, hemos hablado de los protocolos internos del Vaticano, hemos recorrido Estados Unidos, Chile especialmente, hemos recorrido Francia. Nos vamos a ir a otro país, a Polonia, para hablar de la otra pata que nos falta del banco, que es el activismo. Contraportada.
En Polonia, una fundación privada ha elaborado un mapa donde se muestran los lugares en los que los clérigos católicos han cometido presuntos abusos sexuales contra menores. Un documento que hace poco era tabú, que añade presión contra la Iglesia Católica en un país donde hasta hace poco era tabú, efectivamente, hablar de casos de pederastia en el seno católico. La fundación se llama No Tengo Miedo, representa a víctimas de abusos sexuales, es la responsable de este mapa en el que se recogen 255 casos de abuso a niños menores de 15 años por parte de sacerdotes que han sido denunciados en Polonia. Bueno, en un país como Polonia encontramos un caso de un gobierno que, aunque esté en Europa, está claramente ligado a la Iglesia, el ideario de la Iglesia. Es muy complicado separar el poder público, pedirle cuentas sobre ello, y aquí entra el activismo. Aquí entra el activismo para denunciar este tipo de casos, Mari. Es un poco, me hace pensar en la lógica que tienen varias víctimas en juntarse para denunciar una cosa. Ahí yo veo que los polacos seguramente han sido animados por lo que ven en el mundo, ¿no? Esto les ha animado a decir, pues en nuestro país también, en un país que es muy católico, donde el catolicismo tiene una importancia en la identidad histórica de Polonia por todas las razones que conocemos. Sí, Mari. Pero es un hecho, yo creo que muy importante de que se hayan puesto ellos también a intentar sacar a la luz la verdad sobre este tema. Fijaros lo que dice la asociación. Más de 50 sacerdotes católicos han sido condenados en Polonia por abuso sexual de menores, según esta fundación, que lamenta que en muchos de sus casos los condenados hayan sido reasignados a otras parroquias. Esta reasignación de destino suele ser una práctica habitual en muchos casos de denuncia. Normalmente, lamentablemente, sí. Por lo menos en el caso de Chile se sabe que muchas personas que incluso están siendo investigadas han sido reasignadas a otras diócesis, o incluso que ya se sabe que son responsables de algunos abusos a menores. Por lo tanto, claro, estamos hablando de una cultura de encubrimiento en Chile, que yo creo que justamente está ahí su desafío, justamente en cómo poder volverse más transparente, cómo hacer más participativas sus instancias y su estructura, cosa que aún no es. Perdón, sí. Y sobre Chile, hablando del padre Karadima, que ha sido condenado por el derecho canónico, por el Vaticano, también por la justicia civil. Hay que decir que esta persona no está en la cárcel, nunca, si no me equivoco, nunca ha ido a la cárcel, está condenado a vivir a una vida de penitencia y oración, lo cual es una injusticia grande, ¿no?, para las víctimas. Desde luego, penitencia y oración legalmente parece bastante suave, ¿no? Cuanto menos. Sí, bueno, es que sobre este tema yo imagino que porque la justicia civil no lo ha puesto en la cárcel y el Vaticano no lo puede poner en la cárcel, entonces yo imagino que será debido a la prescripción y tal, o sea, y volvemos al tema de la importancia a lo mejor de levantar esta prescripción, pero el Vaticano no tiene poder de encarcelar a un sacerdote, o sea, eso es así, pero bueno. Es que me quedo ya sin tiempo, ha sido un placer compartir hoy el En Primera Plana con ustedes. Mari, Logui, Francisca, muchísimas gracias por haber venido, y a todos ustedes, hasta la próxima semana aquí en Primera Plana de RFI y France 24. Gracias.